Iglesia, algo que pasa, y creo que ya lo he dicho muchas veces, hasta parezco disco rayado, que cuando Dios nos salva, nos convierte de muertos a vida, ¿cierto? De la indiferencia de buscarle a Él, a ahora quererle amar a Él, al Padre y al Hijo. Y eso es un proceso muy notorio, muy rápido y clave y central para reconocer si Dios nos salvó o no nos salvó. Pero al mismo tiempo, a pesar de que Dios hace eso en nuestros corazones, aunque ya somos salvos por gracia, Él tiene que seguir convirtiendo nuestros corazones. No es que una vez ya lo convirtió y ¡fum! Ya estamos listos para ser arrebatados a la gloria en los cielos. Dios no diseñó la salvación así. Él tiene que seguir convirtiendo nuestros corazones de ideas torcidas, de ideas mundanas con las que hemos crecido y vivido por años, para cambiarnos a una mejor forma de vivir que es digna del Evangelio que ahora decimos creer, ¿cierto? Les quiero pasar un fragmento de un testimonio de un pastor que les recomiendo, por cierto, que lo vean después en casita. Dura aproximadamente 12 minutos. Esta vez solo hice una pequeña edición de 4 minutos del testimonio de este pastor que ha sido de bendición para mi vida. En algún tiempo tomé algunos cursos con él. Se llama Josías Grumman. Él pertenece al ministerio de Palabra de Gracia de los ministerios de MacArthur aquí en México y enseña en esos seminarios. Entonces me gustaría que pusieras tus ojos a ver cómo el Señor trabajó aspectos en su corazón, aún ya cuando ya lo había llamado de tinieblas a luz a este hermano nuestro. Así que pon tus ojos en la pantalla, por favor. Tristemente, hermanos, tengo que decirles, a fin de... And it was 2 weeks before graduation, and I'm sitting in my room, and I got my laptop, and I'm writing a paper for a Greek class. And a friend of mine walks into the room, and he's got, I still remember it very clearly, he's got these Spanish flashcards. I remember saying, agua, agua. And he looks at me and says, Josiah, you're really good with languages. Why don't you learn Spanish? And I looked at him and I said, why would I do that? And I keep on typing for a little bit, and all of a sudden, it's like the conviction of the Holy Spirit just hit me like a ton of bricks. And I was just like, what a wicked man am I? I mean, I got these... I think I'm this zealous guy. I'm going to go out in the world and reach the world for Christ, and I'm going to translate the Bible. I'm going to do all these great things for the Lord, and I don't even want to lift a finger to learn the language in the city in which I live. And I just pled with the Lord, give me a love for Hispanic people. Pero estamos tratando de reflejar en nuestra presentación el mensaje que ya está escrito por Dios. So I get up, and it's like, well, I've got to do something. So I had another friend I roomed with my first year who was going to a bilingual church, and he could speak Spanish. So I called him up and I said, hey, I'm thinking about learning Spanish. What do you think? What should I do? And he goes, I don't know. Why don't you come with me to church tomorrow, Sunday morning, and meet the pastor. He's a bilingual pastor, and ask him what he thinks. I said, sure, that sounds good. I'm thinking of this, right? I got plans already accepted to go either Hebrew or Greek. I'm just kind of just trying to decide, but... So, next morning comes, we go to church, I sit through the Spanish service, and obviously I don't understand a word, just all this stuff going on. I'm thinking, what am I doing? After the service, I go up and I meet the pastor, and I said, I'm thinking about learning Spanish, but I'm really tired of flashcards. I've heard about, being immersed in the language. Do you guys have like a missionary in Mexico I could learn? And he gives me a hug, and he kisses me on the cheek. And I'm just like stunned. And then he says, you know what, we have a missionary in Mexico, but he doesn't speak a word of English. So here's what we're gonna do. I gotta go to an elders meeting right now. But you see that family over there in the parking lot? They're my family. Why don't you go with them to lunch, tell them your testimony, and that you're gonna come live with us. And he walks away. And I was like, I was thinking about learning Spanish, If you haven't figured it out by now, that crazy pastor is now my father-in-law.
There were theologians in the past who used to call God the hound of heaven because you couldn't avoid him. He would hound you down to the very end until he finally got a hold of your life. Josiah is an illustration of the hound of heaven. He grows up in the Central Valley. He grows up with animosity toward the migrant workers, the Hispanic people in that community. When he's a senior in high school, somebody tries to tell him he ought to learn Spanish. He has nothing but disdain for learning Spanish. Finally, the Lord gets him to the Master's College. Somebody, when he's a student at the Master's College, even talks to him about going on a ministry to Spanish-speaking people. He expresses the same disdain for that. He ends up desiring to go into ministry, ends up in seminary, ends up marrying a Hispanic girl, and becomes a missionary in Mexico City. Somebody might say God has a sense of humor. Gave him exactly what he did not want. And I think the amazing thing about it is, as much disdain as he had in the past, he has twice that much love for the Hispanic people that God has placed him in. This is how God works. Tristemente, hermanos, tengo Amén. que decir. Bueno, pues este es un fragmento de un testimonio de un cristiano, que aunque Dios ya lo ha salvado de la ira, cuando Dios ya lo justificó, no significa que no tiene que seguirlo salvando y convirtiendo. Y eso lo vemos en el testimonio del hermano que acabamos de ver, y también lo vamos a estar viendo en el testimonio del apóstol Pedro. Cómo es que aunque también ya había sido salvo, cómo es que también aunque el Espíritu ya estaba morando en él necesitaba una transformación, una conformación a la imagen de Jesucristo. Porque todavía, aunque él ya reflejaba la imagen de Cristo aún estaba distorsionada y tenía que seguir siendo mejorada en su vida. Y eso es lo que Dios sigue haciendo en nuestros corazones, iglesia, cuando nos ha salvado. Cuando no entendemos eso y cuando queremos vivir una vida como si ya fuéramos perfectos, pues por eso que nos terminan llamando los aleluya allá afuera, porque eso es lo que vendemos. Ya Dios ya me salvó, ya no soy inmundo. Seguimos siendo leprosos, inmundos. La diferencia es que ahora el Rey nos ha tocado y Él está removiendo la lepra de nuestras vidas. Así que Él comienza a edificar la imagen de su Hijo para que le reflejemos a Él. El título de mi sermón, iglesia, esta mañana es el siguiente: Dios no hace acepción de personas. ¿Y tú? Nuestro texto de hoy es muy largo y se divide en escenas, de forma que me voy a enfocar en las palabras o textos clave de esas escenas para no hacerlo tan largo y extraer así los principios clave y fundamentales que te van a ayudar a nuestros corazones a tener una conversión similar a la que Josías y el apóstol Pedro experimentaron en su momento. No hace mucho cometí el error de permitir una invitada en una reunión de mujeres, y esta persona, la idea era que iba a compartir su testimonio. Y uno espera que cuando alguien comparta su testimonio, exalte el pecado que hay en uno y cómo Dios fue un héroe en medio de ese pecado. Y después una persona se me acercó y me empezó a hacer preguntas raras con los sueños y eso, y yo así de, ¿qué pasó ahí? Le digo, ¿y por qué tus preguntas? ¿De dónde sacas eso? Y quería empezar a apelar a las cosas que había escuchado en esa reunión. Le digo, qué bueno que me dices estas cosas, porque ahora voy a tener que ir a escuchar ese audio para ver qué es lo que se dijo. Y básicamente, no digo que no pudo haber sido de bendición para alguien por si fue de bendición, no estoy diciendo, hey, eso seguramente fue de maldición para tu vida, pero el enfoque no fue el correcto. Porque cuando uno tiene visiones como sueños o visiones así muy literales como lo que vamos a estar viendo en el texto, normalmente es para exaltar a Cristo, primero que nada, en nuestras vidas, y también para exaltar y hacer énfasis en el pecado que Cristo nos tuvo que mostrar en medio de esos errores, en medio de ese caminar en el que tuvimos esa experiencia sobrenatural como sueños, que fue uno de los énfasis de esta mujer. Entonces eso es lo que hace Dios cuando ocupa cosas sobrenaturales como visiones, como sueños, para que sus hijos entiendan cosas y sobre todo para que vean su pecado y para que vean a Cristo
resplandeciendo aún más brillante, más palpable en medio de ese pecado. Y fue algo que yo no pude ver en esa conversación que tuvo esta mujer con las mujeres. No vi tampoco que se predicara el evangelio de Cristo allí. Se estaba predicando una experiencia de una persona que tristemente, mi culpa, absorbo toda la culpa. Yo no hice un escaneo correcto de esta mujer. Por eso debemos tener mucho cuidado, iglesia, con personas que comparten experiencias sobrenaturales como sueños o visiones que no exalten o a Cristo o la transformación del corazón y del pecado que había en nuestras vidas anteriormente. La primera sección del texto que vamos a escudriñar habla de 2 visiones. Una que tuvo un centurión romano llamado Cornelio y la otra que tuvo el apóstol Pedro. Normalmente cuando Dios se revela de esa forma es porque quiere traer transformación a nuestros corazones y quiere exaltar a su Hijo. No voy a dejar de cansarme, ya parezco disco rayado con esa frase, pero es importante que nos la aprendamos. Porque así no cualquiera va a venir a engañarnos con vientos de doctrinas raras y que traigan apariencia de piedad y que simplemente nos desvíen de la centralidad del Evangelio. Es muy peligroso. Entonces, la primera sección compone en versículos 1 al 23 y simplemente llamé a ese punto las visiones, tan simple como eso, porque es lo que vemos en los 2 casos. Entonces, pongan nuevamente ojos en sus Biblias y veamos otra vez capítulo 10, versículo 1 de Hechos, y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. Que primero que nada tenemos que ponernos en el contexto. Hace una transición de la vida de Pedro cuando estuvo ayudando en una región. La semana pasada lo vimos, hizo milagros, una resurrección, sanó a un paralítico, y ahora hace una transición a otro carácter. Este Cornelio centurión, un centurión en ese entonces era un soldado romano que por su nombre que lo dice estaba a cargo de cientos, o sea, de un grupo de por lo menos 100 soldados, él era su jefe. O sea, era un soldado de alto rango, no cualquier soldado. En promedio, tal vez, por lo que leí por ahí, que un centurión ganaría 5 veces más que el soldado promedio. Entonces, era un personaje importante, ¿no? Y también algo que llama la atención es la región en la que él servía a Roma, en este caso Cesarea, que en ese entonces era considerada como la capital del Imperio Romano para ese territorio conquistado de los judíos. Entonces ya se imaginarán la enemistad y el escepticismo y el odio que había de los judíos hacia la gente de esa región, Cesarea. Y cuánto más a los soldados romanos que oprimían al pueblo judío, tanto como oprimió en su momento el pueblo de Egipto a los judíos de la época. Entonces había un odio, había una enemistad y básicamente el judío no quería a las personas de esa región, y mucho menos a un opresor cristiano romano. Pero en versículos 2 dice que este era muy peculiar, muy diferente al soldado promedio. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Que es importante ver esta parte. Cuando la Biblia usa que alguien es piadoso o es temeroso de Dios, no necesariamente está diciendo que ama a Jesús o que ama a Dios en los términos de Dios. Simplemente nos está diciendo el texto la percepción de la gente sobre esa persona, no la percepción de Dios. Acuérdense que es una narrativa y Lucas está narrando la percepción de otros sobre este centurión. Lo más seguro es que ese centurión había adoptado algunas costumbres y tradiciones de los judíos. Tal vez había adoptado la idea de creer en un solo Dios, contrario a lo que creían los romanos, que eran muchos dioses. Y ya eso era digno, aunque para ellos era un gentil, alguien que no podía entrar al templo, alguien que no tenía los beneficios de Israel, ya por lo menos generaba cierta empatía sobre el judío promedio. Y se le daba un cierto respeto, honor a ese tipo de personas que querían adoptar aspectos de la religión judía. Entonces, en ese sentido, él era temeroso. Sí, en que seguía cosas, patrones, costumbres, tradiciones del judío, oraba, daba limosnas, y eso era bueno, y eso Dios lo ve bien. Tal vez en su perspectiva, en su cosmovisión, no tenía una mejor revelación de lo que Dios quiere que hagamos y cómo le sirvamos y le adoremos. Entonces ya eso de por sí sin revelación también es bueno a los ojos de Dios. No es lo mejor
no es la salvación, pero sí es un aspecto que llama la atención y por eso está puesto aquí. Tan llamaba la atención que era respetado, dice, por muchos. ¿Ok? Entonces, versículo, vamos a continuar leyendo. Como a la hora novena, versículo 3 del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han descendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor, llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Aquí hay varias cosas que hay que analizar. Primero que nada es claro que hay una visión, la palabra ahí lo dice. Él tuvo una visión que Dios le envió de un ángel que le hablaba y que le pedía hacer algo. Algo que antes de ir a esa parte de la visión también me gustaría aclarar el contexto en el que él se encontraba. Estaba con Simón el curtidor. O sea, Dios ya había empezado a trabajar en su corazón cosas. ¿Qué es un curtidor en el contexto en el que él se encontraba? Alguien que mata animales para obtener sus pieles y poder venderlas. O sea, Dios, no dice el texto, pero me atrevo a inferir que seguramente él ya estaba tratando de convencerlo al judaísmo, de forma que tenía que dejar su oficio. ¿Por qué? Porque los animales, ciertos animales se consideraban impuros para el judío y entonces me imagino que en su proceso evangelístico Pedro estaba tratando de convencer primero que nada a esta persona, Simón, de Cristo, de que tenía que venir a él, y tal vez también estaba empezando a tener sus argumentos de, oye, ¿por qué haces eso? Oye, eso ofende a Dios, o es que en la ley de Moisés dice. No lo dice el texto, pero nos podemos imaginar Dios empezando a trabajar en su corazón ese tradicionalismo que él ya traía muy arraigado y muy correcto hasta cierto punto, pero llevado al extremo. Entonces vemos eso. Pedro se estaba tratando de convencerlo, seguramente imponer una cosmovisión religiosa sobre esta persona, sobre este Simón el curtidor. Así es que le manda una visión con una instrucción muy clara. Dice, y después de que el ángel, versículo 7, le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Entonces, aquí vemos claramente que entonces tuvo que haber sido enviada una comisión, una comitiva, por decirlo así, y obedeciendo la instrucción del ángel a la aparición, a la visión que tuvo este Cornelio. Y continúa, dice... Al día siguiente, mientras ellos iban caminando y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, aves del cielo. Oyó una voz levantándose: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Aquí llama mucho la atención, otra vez, ya vimos la primera visión con Cornelio, él se le aparece un ángel y envía una comitiva. La comitiva está en camino, son aproximadamente 2 días de camino, de donde estaba Cesarea a donde estaba Pablo en Jope. Y entonces en ese lapso él está conviviendo con los que están en Jope, tratando de seguir compartiendo el evangelio. Ya vimos la semana pasada cómo muchos creyeron después de la resurrección de Tabita. Está con este Simón el curtidor, que en este caso se convierte en el anfitrión, ¿no? Y seguramente, me imagino, tampoco lo dice el texto, estas son puras inferencias, que estaba orando así de: Señor, ya tengo hambre. y este Señor seguramente me va a ofrecer cerdo o algún animal impuro. Seguramente algo de eso estaba pasando, porque ¿por qué entonces el énfasis en que tenía hambre? La Biblia quiere
darnos detalles que nos ayuden a imaginar un poco el contexto en el que se encontraba Pedro. Y seguramente en su oración Dios le respondió con una visión. Así de, ¿tienes hambre? Pues come, porque lo que hace daño no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Ok? Las reglas habían cambiado. Y eso se supone que ya Pedro lo tenía que haber entendido para entonces. Pero no era así, tenía cosas en las que necesitaba la conversión. No la conversión de corazón, sino la conversión de su mente, la transformación, la renovación de esta mente cuando Dios llama a alguien su hijo. Y precisamente es lo que hace, recibe esa visión, una visión donde hay todo tipo de animales, es un menú de animales al que se le pide que coma. Y él, muy justo, muy digno en su visión, muy piadoso, quiere contender con Dios, quiere reprochar a Dios la idea de lo que le está pidiendo, como si él pudiera hacer sugerencias a Dios de cuáles son las reglas, como si no es Dios el que pone las reglas. Y en vez de callarse y obedecer como lo hizo el centurión al enviar a su comitiva, quiso dialogar con Dios, tratar de razonar con él, similar a lo que hacía Job, los que han leído el libro de Job. Entonces, él tiene esa visión, se le pide que coma y 3 veces sucede esto, en que él no quiere y Dios lo reprende y le dice, lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha llamado limpio, tú no lo llames impuro. Y llama la atención, ¿recuerdas Jesucristo? El nombre que se le dio a Pedro era Pedro, ¿hijo de quién? De Jonás. Era el hijo de Jonás. Y el paralelismo raro y la coincidencia es esa. ¿Recuerdas Jonás cuántos días tuvo que estar ahí en la boca del pez? 3, para entender que Dios tenía un corazón para las naciones. Y de la misma forma aquí 3 veces Dios tenía que estar tratando con el corazón de Pedro para entender que él era tal como Jonás. No tenía un corazón para las naciones. Y lo demostraba en su religiosidad, en ser tan cuadrado de creer que todavía se trataba del pueblo judío y de la salvación para los judíos. Pero Dios dijo, no, tú come y porque lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Yo pongo las reglas, no tú. Y básicamente podemos ver eso en la vida de Pedro, que él necesita la misma conversión de Jonás. De entender que Dios es el Dios de las naciones y no solo el de un pueblo elegido como Israel. Vamos a continuar la lectura. Dice, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión, no entendía lo que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si se hospedaba Simón, el que también se llama Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes a acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír sus palabras. Entonces te das cuenta que el énfasis de esto, aunque él todavía no entiende eso, por lo menos ya entiende que Dios quiere hacer un trabajo en su corazón. Y él baja porque el Espíritu Santo le dice que tiene que bajar, o sea, no vino de él. Ya está trabajando en su corazón, le dice, ve con estos hombres, por eso los escucha, por eso les pone atención, porque aunque son gentiles y lo normal sería que les pusiera un alto, no, él quiso indagar en cuál era el propósito de su venida. Y ellos le explican un poco de la visión que tuvo este Cornelio y también le piden que tiene que acompañarlos. O sea, él está abierto ahora a poder escuchar lo que ellos tienen que decir. Pero no vino de él, vino del Espíritu que moraba en él. Y podemos ver también que el énfasis no es en la visión, sino en las palabras que Pedro tenía que decir a Cornelio y a sus allegados. ¿Te das cuenta? La visión simplemente servía a un propósito, que tenía una conexión con el Evangelio, con el mensaje
No era por simplemente decir, yo tengo visiones y por eso soy muy espiritual. La visión no me hace espiritual. Lo que me hace espiritual es que yo obedezca la palabra de Dios y que yo quiera compartir el mensaje que nos hace espirituales, que nos trae un cambio de corazón. Eso es lo que el énfasis que podemos ver aquí. Él tenía que ir y ser traído. El versículo 23 dice, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Y también eso sigue siendo parte de ver el contexto cultural. Otra vez, ellos eran odiados. Él sabía que él iba a ser juzgado al hacer una invitación a gentiles a pasar tiempo bajo el mismo techo. Sin embargo, ya no le importó, ya estaba empezando a romper ciertos paradigmas que le había marcado su trasfondo judío. Ya estaba empezando a dar pasos, como gateando, ni siquiera dar pasos, ya estaba empezando a gatear, ¿ok? Hacia los caminos de Dios. Y también algo a resaltar en esa parte es que los hermanos que estaban ahí con él, lo vamos a ver más adelante, dice al día siguiente, en la segunda parte del versículo 23, al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Era importante, para Pedro era importante llevar testigos, porque lo que estaba haciendo era contracultural, no era la norma. Entonces no quería después ser difamado y lo que hizo fue traer testigos, hermanos suyos, que vieran que esto no eran sus caminos, eran los caminos de Dios, que esto no era normal, era sobrenatural. Él tuvo una visión, el ángel le dijo que bajara, no entendía aún la visión, pero también vienen otros extranjeros, gentiles, a decirles, nosotros también tuvimos una visión, mi maestro tuvo una visión y por eso estamos aquí, por eso sabíamos a qué puerta tocar y cómo tú te llamabas. Entonces, él hizo eso y aquí es donde termina mi primer punto. Simplemente son dos visiones que necesitan interpretación, las dos. Porque Cornelio obedeció, pero tampoco no sabe para qué tiene que venir este Pedro. Y Pedro está obedeciendo, pero no sabe para qué es que tiene que ir allá. ¿Te das cuenta? Más adelante vamos a descubrir el propósito de la misma. El punto número 2 de mi sermón tiene que ver con la siguiente escena de este texto que estamos escudriñando hoy, y le llamé el encuentro, y abarca versículos 24 al 33, que me gustaría ir leyendo conforme vamos avanzando. Versículos 24 al 33, el encuentro. Ok, algo que me ha enseñado Dios en mi caminar con su Hijo es esto. Y va a sonar raro, pero eso me ha enseñado Dios. Y espero eso te esté enseñando a ti. A juzgar rápidamente. A rápido empezar a hacer un juicio rápido cuando alguien se me acerca y me dice que está buscando de Dios. Es importante que hagamos eso. No enfocarnos en las apariencias, no enfocarnos en el conocimiento bíblico o en las buenas obras, sino en la humildad. Y ya también lo hemos venido viendo. Ese debe ser mi enfoque. No que las otras cosas no sean importantes, no estoy diciendo eso. Pero si ese es mi principal enfoque, tarde o temprano voy a ser decepcionado, voy a ser engañado, voy a ser lastimado. La humildad debe ser nuestro enfoque. Todo el tiempo estoy buscando por frutos y destellos de humildad en aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús. Y otra vez, si tú te dices ser un seguidor de Jesús, yo te animo a que adoptes un juicio rápido sobre las personas. No un juicio centrado en tu apreciación, un juicio centrado en la mente de Cristo, que es una mente que juzga según la palabra de Dios. No una mente según lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo he experimentado, lo que no he experimentado, el patrón que yo veo, el patrón que no veo, no. Una mente centrada en la verdad. Tenemos de juzgar, iglesia. Por eso es que pasan lo que pasa en la vida de la iglesia. Porque somos muy tardos, muy lentos para juzgar. Y yo he cometido ese error. O sea, aunque es algo que me está enseñando Dios, yo soy el primero que he cometido ese error. No juzgar rápido y certero, según lo que yo veo, el fruto que me está mostrando y la motivación detrás de ese fruto. Tenemos que crecer en eso, no nos dejemos contaminar por los clichés que hay allá afuera de que no juzgues, el único que juzga es Dios. Eso no está en mi Biblia. Yo no sé qué Biblia estás leyendo, porque en la mía no está, no en la que yo uso.
Dios quiere que su pueblo esté juzgando todo. ¿Es bueno, es malo? ¿Glorifica a Cristo, no glorifica a Cristo? ¿Santifica, no santifica? ¿Trae gloria a Dios, no trae gloria a Dios? Amén. Y algo que resalta de Pedro y de Cornelio en esta sección que vamos a leer, de los versículos que ya les mencioné, 24 al 33, es precisamente esto, la humildad que caracteriza al que en verdad busca al Dios vivo y verdadero. Vamos a ver eso, dice, los invita a entrar y los hospeda. Al día siguiente se levanta con ellos y algunos de ellos lleva a los hermanos para acompañarlo. El 24 dice, al otro día entró a Cesarea, hablando de Pedro. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Ahí está la humildad de Cornelio. No que fue correcto lo que hizo, nosotros no adoramos hombres, pero imagínense un centurión romano de la clase que él era, de repente se le acerca un pescador y lo primero que hace es adorarlo. Obviamente no entiende, pero imagínense, me encontré la visión de un ángel. ¿Qué puedes esperar? Yo creo que él en su mente, tratando de entender esa visión, seguramente el que va a traer es Dios. Porque si al ángel lo vi casi como Dios, y el ángel quiere que yo conozca a alguien que es mayor que él, seguramente, pues yo me postro en cuanto lo vea. Yo creo que hasta lo planeó. Pero ¿qué le dice Pedro? Levántate. Lo vemos en los siguientes versículos. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Otra vez, humildad. Porque muy fácilmente, imagínense después de haber venido de sacar demonios, de sanar paralíticos, de resucitar un muerto, muy fácilmente, pues ¿por qué no dejarlo? Muy fácilmente pudo haber sido tentado en dejar ser adorado, ser exaltado. Pero él es así de tranquilo, que no se trata de mí, yo soy hombre igual que tu pecador. No hay diferencia. Soy un pecador igual que tú, y en eso también que vemos humildad de los dos bandos. Ninguno quiere ser más exaltado que el otro. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Humildad. No nada más quería lo que fuera que vaya a traer este Pedro que mandó traer el ángel, no nada más lo quería para él. Lo quería para sus íntimos, para sus más cercanos. No quería la bendición para él, atesorarla para él, la quería para otros a los que él apreciaba y amaba. Y ahí también vemos humildad, amor de Cornelio. Versículo 24 dice que nos deja ver también, ya lo mencioné, la necesidad de compartir a otros el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque dice, al otro día en Cesarea, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus amigos íntimos. ¿Para qué? Para escuchar ese mensaje que el ángel le había dicho que tenía que escuchar. La necesidad del mensaje. La humildad ya la dijimos. Versículo 28, la parte B, o la primera parte, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me mostró que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ahí está. Ya pudo entender la visión. Ya tenía más claridad esa visión. No la entendía, ahorita la está empezando a entender. Yo no puedo llamarte a ti impuro o inmundo. Porque normalmente te llamaría si no hubiera recibido esa visión. Básicamente es lo que está diciendo Pedro. Pero no puede ser así, no puedo continuar en ese camino. Algo tiene que cambiar en mi corazón en este momento. Y ese es el propósito de Dios. Como todo hombre es lleno de la misma dignidad por haber sido creado a la imagen de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Estoy empezando a entender qué significa ser creado a la imagen de Dios. Estoy empezando a entender mi Génesis. No entendía Génesis. Ahora lo empiezo a entender. Es lo que está diciendo. Y en eso sigue mostrando humildad. No fue como que yo ya soy un apóstol, no hay nada que tenga que aprender. Él sigue aprendiendo. Él sigue siendo enseñado por su Señor. Y lo raro es eso, ¿no?
versículo 29 dice por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Ya había entendido que ningún hombre era diferente o de menos valor o dignidad, pero todavía no le caía bien la moneda, como que ya había entrado la mitad de la moneda, porque todavía es una pregunta que desde mi perspectiva y mi contexto pareciera ilógica. ¿Por qué causa me has mandado llamar? Pues, ¿qué has venido haciendo, Pedro? ¿Qué has estado experimentando? ¿Cuál fue la comisión que se te dio? ¿Acaso no debería ser lo primero que se te viene a la mente? ¿No sería lo más obvio que el mensaje que tienes que compartir es el evangelio? ¿Oír tus palabras, como le decía en versículo 22? Pero no, él necesitaba más claridad. Amén. Vamos a continuar leyendo, iglesia. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba llorando en mi casa a la hora novena, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Básicamente, Cornelio ahí le da un resumen de lo que ya había sucedido antes, ¿cierto? Y lo que quiero hacer énfasis de esta sección es el versículo 33. Le dice eso: para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Eso era lo que estaba anhelando en ese momento Cornelio. Lo que tenía que escuchar que Pedro tenía en su boca. ¿Y qué era todo lo que el Señor le había mandado? Capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Era el evangelio lo que él tenía que predicar. Ir y hacer discípulos. Era lo que tenía que hacer. Qué pregunta tan fuera de lugar la de Pedro. Sigue metiendo la pata, Pedrito. Versículo 34 es eso. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y comienza su relato de lo que pasó. Eureka, se prendió el bombillo, se esclareció la idea en la cabeza de Pedro, la visión. Dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, primero dijo antes, y ahora lo traduce de la forma correcta. La aplicación correcta es esta: que no hay diferencia entre judío, griego, esclavo, libre, chilango, provinciano, güero, prieto, rico, pobre, culto, analfabeta, hombre o mujer. No hay diferencia. Todos son creados a la imagen de Dios. Todos son dignos de poder venir en arrepentimiento y fe a la salvación de Jesús. Y es lo que está haciendo aquí. Para todos alcanza el sacrificio de Cristo. Para todos hay pan, el banquete está servido, la boda está lista y fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Versículos 35 al 38 simplemente son un preámbulo al mensaje y la predicación que Pedro va a dar. 35 al 38 dice esto. Vamos a leer el preámbulo. Sino que en toda nación, el que teme y hace lo justo, le es acepto el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está el preámbulo, le está diciendo: ustedes saben de qué se trató toda la conmoción y todo el revuelto y todo lo que ya había pasado antes. Ustedes ya saben, no creo que tengo que darles mucho contexto, sin embargo se los dio, como para traerlos
a la persona de la que les quería hablar. Y entonces después, versículos 39 al 43, es ese mensaje que les quiere compartir. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, que también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Entonces, básicamente ese mensaje que Él les va a dar es el mensaje que tú necesitas escuchar esta mañana si aún no le conoces. Que Dios envió a su Hijo para vivir una vida que tú y yo no pudimos vivir, para cumplir la ley de Dios, la voluntad de Dios, someterse a Dios fielmente, pero Él fue muerto, fue puesto a muerte, dice el texto. En el versículo 40, en el versículo 39, le dieron muerte colgándolo en una cruz. Y en el 40 dice, a Jesús, lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Ahí está el mensaje de salvación, la muerte de Jesús, que es tu muerte si pones tu fe y esperanza en Él. Y la resurrección de Jesús, que es tu resurrección si pones tu fe y esperanza en Él. Las dos cosas eran el mensaje que Él tenía que proclamar. Y son las cosas que tú tienes que escuchar esta mañana si aún no le conoces, que tú mereces la muerte por tu pecado, pero que Dios puede tomar tu muerte si confías en su Hijo. Su Hijo la lleva en la cruz, para que tú no mueras, sino para que vivas una vida en abundancia, en perdón de pecados y vida eterna. Él te puede rescatar de tu estado espiritual caído y muerto, inconverso. Esa es la cruz que tú necesitas, la cruz de Cristo, no tu propia cruz, porque tú no la puedes llevar. Necesitas que alguien la lleve por ti y ese es Cristo. Ese que murió por los injustos. Ese al que necesitas venir en arrepentimiento y fe, que vamos a ver más adelante, que también es el énfasis. No nada más venir y decir, tengo a mi Jesucito, ay mi Chuchito. No, a ese que es Dios y que se dio a sí mismo, que fue clavado en una cruz, que sufrió tu sufrimiento y tu vergüenza la llevó en la cruz. Es a ese Jesús al que tienes que venir esta mañana si aún no le conoces. Que su muerte sea tu muerte, porque tú mereces morir por no haber seguido a Dios de la forma que Él espera de alguien que fue creado a su imagen y semejanza, por haberle ofendido con tu pecado. Eso es lo que Pedro quería predicar, ese es el énfasis, que Dios lo resucitó al tercer día y que se hizo manifiesto a Él y a otros que son llamados discípulos para proclamar este mensaje. Y es lo que necesitas escuchar hoy. Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar, versículo 42, a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Así que Jesús no nada más es Salvador, escúchame bien. No nada más es Jesucito. No nada más es el Hijo que con su cara ahí entristecida, recibiendo las bofetadas y los golpes y los cuchillazos y los clavos. Él es juez de vivos y juez de muertos. Él se dejó ser juzgado, pero la ironía de las cosas es que Él va a venir a juzgar. Él va a sacar una espada, Él va a sacar los libros y va a juzgar a todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, todo aquel que no dobló su rodilla a este mensaje, que creyó que no era necesario, que era religioso, que no era verdad. Si ese eres tú, a ti te viene a juzgar este Jesús. El que fue clavado y juzgado en una cruz injustamente por mi culpa y por tu pecado, es el mismo que va a venir a juzgar a vivos y muertos en el día postrero, en el día final, en el día que viene a traer toda su justicia como un vengador. Ese es Jesús, ese es al que proclamamos, ese es al que proclama Pedro y no tiene miedo de decir que Él es juez, aunque se ofendan los demás. Él no tiene miedo, porque su temor era a Dios y no a los hombres. Versículo 43 termina con el evangelio, de este dan testimonio todos los profetas, como diciendo, no nada más soy yo, no nada más son estos apóstoles, lean su Antiguo Testamento, lean nuestro Antiguo Testamento, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Ese es otro aspecto del evangelio, perdón de pecados.
Si tú crees en Jesús, si tú crees que tú mereces la muerte que Él llevó contigo en la cruz, también tus pecados pueden ser perdonados. Porque precisamente es tu pecado lo que te separa de Dios, lo que te deposita la ira de Dios sobre tu vida. Necesitas venir a este Jesús para el perdón de pecados. Tus pecados no pueden ser borrados con buenas obras. No es por obras para que nadie se gloríe en la salvación. Ese es el mensaje que ellos necesitaban escuchar, tan simple como eso. No vayamos más allá. Hay aspectos del evangelio que son buenos que expliquemos más adelante, pero cuando tenemos inconversos enfrente de nosotros, no pidamos frutos, porque estamos entendiendo mal el evangelio entonces. Pidamos conversión, pidamos transformación, pidamos atesorar ese mensaje, y una vez que la persona lo ha atesorado, entonces sí podemos dar los otros pasos. Pero es tan simple el mensaje. ¿Y saben por qué es tan simple? Porque Dios se va a glorificar aún más para que nadie tenga excusa ese día del juicio. Y así es como se los va a decir, y así se los va a poner. Era tan simple, simplemente humillarte y poner fe en este acto de amor, en este sacrificio divino, y no lo pudiste hacer. ¿Buscaste salvación en otros medios, en otras fuentes, en otras corrientes, en ti mismo? Por eso es que el mensaje es locura, porque es simple, nos humilla, nada más tienes que recibirlo. No hay nada que tú puedas aportar al mensaje, no hay gota que tú tengas que derramar de sangre o sudor. Él ya lo hizo por nosotros, por eso dice, ha sido terminado Cristo en la cruz. Ven a este mensaje. El siguiente punto es la respuesta. Versículos 44 y 48 es la respuesta correcta, la respuesta que tuvieron los invitados de Cornelio y Cornelio mismo, y la respuesta esperada para ti si aún no le conoces esta mañana. Y la respuesta siempre viene de dos lados, o trae dos vertientes. El mensaje, cuando se te proclama, es para confrontarte. El mensaje de salvación es confrontativo por naturaleza. No queramos minimizarlo, diluirlo. Se espera una respuesta, o lo atesoras en tu corazón, o lo haces tuyo, o lo desechas pasivamente siendo neutral al mensaje, o activamente oponiéndote al mensaje. Y creo que ya hemos visto las dos en lo que llevamos de Hechos. Los que se oponen activamente y los que se oponen pasivamente, pero se oponen. No dejan de ser oposición. Versículo 44. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Otra vez, el mensaje acompañado sin el Espíritu, o más bien no acompañado del Espíritu, no trae poder. El mensaje tiene que ser verdad y asegurarnos que sea verdad, que venga de la palabra, pero el que tiene el poder para transformar corazones es el Espíritu Santo. Y es por eso que nuestra dependencia siempre debe ser en Dios, aún en medio de una correcta proclamación del mensaje. Y lo vemos aquí, es la causa-efecto. Cuando tenemos a los dos correctamente alineados, lo que ocurre es que los oyentes del mensaje quieran responder de forma que uno esperaría que respondieran al mensaje. Versículo 45 dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Aquí a veces la Biblia me da risa cuando la leo, y no porque sea algo de lo que nos tengamos que reír, sino que a veces no entiendo. Yo mismo no entiendo, y lo más seguro es que yo hubiera caído en el mismo error que ellos caen. ¿Acaso no Dios? ¿Por qué el asombro? Primero que nada, ¿por qué el asombro? ¿No acaso ya habían leído en sus Biblias que Dios tenía un corazón para las naciones? ¿No era la promesa de Abraham? Tú serás el padre, en ti serán benditas todas las naciones, tú eres el padre de la fe. La fe que tú has tenido en escuchar mis palabras es la misma fe que van a tener aquellos que van a ser benditos. Entonces ellos ya tenían que tener una cosmovisión de una salvación que es para el mundo, no nada más para ellos. Sin embargo, hay un asombro. Y la ironía del asombro es ¿por qué? Porque hemos venido viendo que en Samaria Dios empezó a mover. Aquellos que ellos consideraban gentiles también, los apóstatas, Dios empezó a transformar corazones por medio de la proclamación de Felipe, ¿recuerdas? Y después también el eunuco, ¿recuerdas? También Felipe fue el autor de llevar el evangelio al eunuco, él era etíope. Y Dios ya se había empezado a mover. Entonces, ¿por qué sorprenderse? Uno se pregunta.
¿No más bien deberían de estar esperando, asumiendo que es normal? Pero no, el texto dice que se sorprendían. ¿Acaso no era prueba suficiente que Dios ya había empezado a salvar personas de diferentes naciones? Versículo 46 al 47 dice, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Aquí está, la respuesta al mensaje es esta, si aún no le conoces. Tú vas a querer obedecer ahora a Jesús. Ahora el Espíritu, si aún no le conoces, necesitas el Espíritu para tener la convicción de hacer las cosas que Jesús quiere que hagas. Y una de ellas es que te bautices. Si dices que crees pero no te has bautizado, seguramente todavía no crees o alguien necesita explicarte por qué la necesidad del bautismo, no por obras para que seas salvo, sino para que te identifiques con el mensaje, para que te identifiques públicamente y proclames el Evangelio de una forma figurativa, de una forma ilustrativa, de una forma que proclama el Evangelio en una dramatización. Que cuando entras a las aguas del bautismo eres muerto al mundo, mueres a ti y vives para Cristo. Ese es el bautismo. Más adelante vemos cómo es que hacen un énfasis en el nombre de Jesús y hay que tener cuidado. El libro de Hechos no es toda la Biblia, es parte de la Biblia. En los evangelios Jesús dice que los bautizos son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el énfasis es en el nombre de Jesús porque precisamente era lo que les faltaba, el nombre de Jesús. Era lo que tenían que creer, pero no era la fórmula del bautizo. Y no que haya una fórmula, simplemente aquí lo quisieron hacer así, pero no es la norma es lo que las palabras de Jesús dijo. Entonces cuidado porque por ahí hay sectas que dicen que si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, entonces tu bautismo no vale. Eso es pura mentira, eso es lo que pasa cuando tomamos un solo libro de la Biblia y lo hacemos nuestra Biblia y nuestra práctica cristiana. No es así. Así que tengamos cuidado que aunque esas cosas son importantes, resaltar que no lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el énfasis es en el hecho de que creyeron en Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero ahí no dice que no fueron bautizados en el nombre del Padre o del Hijo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no mejor asumir que también fue eso? Simplemente el autor quiso hacer énfasis en el hecho de Jesús. Amén. Pues tengamos mucho cuidado en esas cosas que luego vemos en la Biblia, que queremos hacer la regla. No hay fórmulas. Entonces, esa es la correcta respuesta, el arrepentimiento. ¿Cuál es tu respuesta? ¿O cuál ha sido tu respuesta? ¿Te sigues arrepintiendo por el mensaje? ¿Sigue transformando tu corazón? ¿Sigue habiendo convicciones que antes tenías que ahora están siendo transformadas y convertidas? ¿O ya sabes todo de la Biblia? Ya nadie te puede decir nada. Ya tu corazón ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Ya podrías ser bien arrebatado a los cielos y sin ningún problema Cristo te dejaría entrar a Él. Sí, entramos porque somos justificados por medio de la fe, pero Él nos limpia. Él inicia un proceso de limpieza espiritual. Desechar las viejas formas del hombre antiguo que éramos para poner en nosotros la figura de Cristo. Entonces la respuesta es esa, si aún no le conoces, arrepiéntete y ven a Cristo, acéptale a Él, recíbele a Él, como le quieras llamar, pero humíllate, ven a su persona, que solo Él puede ser la esperanza para que tú no mueras una eternidad en el infierno. Y el último punto ya para acabar, no se me duerman, es la conclusión. La conclusión es muy fácil y aunque es un texto largo no lo voy a leer todo. Nada más voy a leer los primeros 3 versículos y los últimos. Capítulo 11, versículo 1 al 3. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. El reproche era de esperarse. Imagínense tantos años de ellos estar pensando que la salvación nada más es para ellos y de repente ver que ¡bum!, el Espíritu Santo está cayendo en todos y las mismas señales estuvieron hablando en lenguas, o sea, no hay duda de que es el mismo Espíritu.
Dios ya quiere dejar las cosas bien claro. Esas lenguas que recibieron ustedes en Pentecostés, estos también las reciben. Esa humillación de venir a Cristo también es para ellos. Dios ya no quería estar jugando a medias tintas, a que si entendían o no entendían, ya, quería que poner las cosas bien claras. Pero con todo y eso, estas personas tenían arraigado el judaísmo. Y por eso el reproche, un reproche. Los propósitos de Dios para alcanzar a las naciones todavía no eran claros en muchos de ellos. Sin embargo, Él les da una explicación para apaciguar ese reproche. Y básicamente es un resumen de versículos 4 al 17. De esa explicación de lo que necesitaban hacer, que necesitaban. En versículo 14 vemos que se necesitan las palabras del mensaje para que otros escuchen el mensaje. En versículo 16 vemos una conexión teológica de la verdad proclamada con los hechos y la aplicación correcta. ¿Cuál es la conexión teológica que hace? Esas palabras de Juan el Bautista, que dijo que yo voy a bautizar con agua, pero hey, va a venir uno que no puedo ni siquiera yo desatar la correa de sus zapatos, que va a venir a bautizar con el Espíritu. Así como diciendo, hey, entendamos nuestras Biblias, hermanos. No se trata de bautizar con agüita, la agüita no limpia, es el simbolismo de lo que sí limpia, que es que cuando cae el Espíritu en los corazones de los hombres. Y básicamente Él está haciendo conexiones teológicas correctas, y en versículo 17 vemos esto. Por tanto, si Dios les dio a ellos mismos el don que también nos dio a nosotros, después de creer en Él, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿Te das cuenta? Está dispuesto a estar en enemistad con sus amigos judíos, con aquellos que seguramente Él estima. ¿Por qué? Porque la verdad está antes que el querer satisfacer percepciones de otros. Y su convicción está antes que las percepciones, que las preferencias o que las tradiciones. La verdad la agarró de la palabra, ¿cierto? Y sus convicciones vinieron a trabajar en su corazón junto con lo que él vio y experimentó. La palabra nunca contradice nuestras experiencias. Así que esa es otra enseñanza que nos debemos de llevar hoy. Muchas veces queremos experimentar cosas, o hay personas que buscan a Dios con experiencias, pero cuando ves la palabra y sus experiencias como que no hay ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi experiencia por mucho que yo haya sentido que vino de Dios? Cuando no se alinea a la palabra, es desecharla. Cuando mi experiencia se alinea a la palabra, seguramente puedo decir que tal vez vino de Dios. Pero si no es así, desechemos la iglesia. Eso es algo bien peligroso que se está moviendo mucho en el cristianismo de nuestros días. Es más experimentalismo. Sí, hay que experimentar a Dios, pero ¿sabes cuándo? ¿Qué es lo que produce en los corazones de las personas cuando uno experimenta a Dios? Dios empieza a santificar a la persona, a conformarla a la imagen de su Hijo, a darle anhelo y deseos por su palabra, una sed de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. Eso es lo que deberíamos estar experimentando. Y algo que vemos aquí en esta sección también es eso, cómo es que ellos son enseñables. Vamos al versículo 18, dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Se dan cuenta? Son enseñables, se oponen sí, pero después entienden argumentos de Pedro, les cuenta la historia de todo lo que pasó, el resumen de todo lo que ya vimos hoy, que no quiero volver a ir, si no se va a alargar más el sermón, y ellos lo entienden, son enseñables. Y me gustaría enfatizar un poco en esa aplicación esta mañana. ¿Y tú eres enseñable en medio de tus reproches? Cuando no te cuadra algo de la fe o prácticas del cristianismo, ¿eres de los que preguntan primero o juzgas sin preguntar? ¿Eres de los que tu orgullo no te deja ser discipulado o prefieres quedarte con tu percepción, preferencia o tradición? ¿O eres humilde y enseñable? El mensaje produce arrepentimiento, iglesia, que conduce a la vida. Y cuando dice eso, no nada más se refiere a la vida eterna, también se refiere a la vida en abundancia de la que habla Jesús. Yo debo de arrepentirme cuando tengo percepciones erróneas. Y muchas veces no nos pasa. Dios no hace acepción de personas, es otro punto de aplicación. ¿Tú la haces? ¿Cómo es tu corazón como el de Josías o como el del apóstol Pedro y estos judíos que ahorita están entendiendo eso?
¿Dónde necesita transformación tu corazón para que rompas prejuicios y estereotipos, para que compartas sin hacer acepción de personas? ¿A qué persona o grupo juzgas a la ligera según tu tradición o tu sucia conciencia? No vayas tan rápido a pensar que a ninguno. Todos tenemos algo, todos tenemos cola que nos pisen, dicen por ahí. Al que fuma acaso, al que trae tatuajes, al que habla con groserías, al que viste estrafalario o al que simplemente no es como tú. ¿A quién juzgas a la ligera? Que te estorba eso y por eso no le proclamas el evangelio. Y cuidado, no estoy diciendo que no haya cosas que no sería bueno evitar cuando uno está en la fe, como las listas que mencioné. Pero lo que estoy diciendo es que no sea eso lo que te detenga a ir y hablar y proclamar el mensaje. Amén. Así que escudriña en tu corazón y no asumas que no hay un área donde no necesitas ser convertido como lo necesitó Pedro, como lo necesitó Josías en el video. Vamos a orar, iglesia, para que Dios te dé la gracia y me dé la gracia a mí también de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Para salvación a aquellos que aún no le conocen y también en arrepentimiento para aquellos que que estamos haciendo algún tipo de acepción de personas o que no queremos ser enseñables ni que nos enseñen. Si aún no lo has recibido, para que recibas el perdón de lo alto y que seas salvo como lo fue Cornelio y toda su casa. Y oremos también para que Dios derrame más de su gracia, de su Hijo Jesús, y que nos parezcamos más como a Jesús. Y que estemos dispuestos a proclamar el mensaje a aquellos que han sido creados a la imagen de Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque es buena y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que todos los que somos llamados a ti, Señor, a venir a ti, Señor, podamos ser perfeccionados sin que nos falte nada, Señor. Eso dices tú, que es tu palabra, y lo creemos y lo vemos, Señor. Padre, ayúdanos a escudriñar nuestros corazones si hay algún área donde estamos haciendo acepción de personas, donde estamos refrenando tu bendición a algún grupo en particular o a alguna persona en particular. No nos ayudes a asumir que no lo hay, Señor. Perdónanos aún si ya estamos pensando así, que no lo hay. Porque seguramente muy escondido, muy oculto hay algo ahí que necesita transformación, que necesita que tú hagas una conversión, como la hiciste con Pedro, como la hiciste con Josías en el video que vimos. Gracias por esos ejemplos de vida que podemos ver también en el pecado de otros, cómo es que necesitamos gracia. Y seguimos necesitando gracia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no hacer acepción de personas, a no ser nosotros como Jonás, como Pedro, sino como Jesús, que no hizo acepción de personas y que vino a morir hasta por el más vil de los pecadores, para gloria tuya y de su nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.